like a work of art. Love when you leave your mark. I'm undone. You're mine. A esta isla la llaman el continente en miniatura, y es que a pesar de su pequeño tamaño, resguarda variados paisajes que van desde las montañas a profundos valles, hermosas playas y enormes desiertos. Acompáñenme a recorrer esta isla maravillosa. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. ¡Bienvenidos a Gran Canaria! Plus me equals good, see. Let's be all that we could be. Let's be all that we could be. I don't think that I would leave. You plus me equals good, see. Let's be all that we could be. Let's be all that we could be. I get lost beside you, and I won't be found. Gran Canaria es una isla que pertenece a España. Se encuentra ubicada en el Océano Atlántico a más o menos 2.000 kilómetros de distancia de la península ibérica. Es por eso que los vuelos se demoran más o menos unas 3 horas en llegar. Los requisitos de entrada a Gran Canaria son los mismos requisitos de entrada a la Unión Europea, pues la isla pertenece a España. La mayoría de las nacionalidades latinoamericanas no requieren visa para visitarla. Sin embargo, hay 4 países que, si no me equivoco, son Ecuador, República Dominicana y Bolivia, y el otro no lo recuerdo en este momento, se lo dejo por acá escrito, que sí que requieren un visado Schengen para poder ingresar a esta zona. De resto, con un pasaporte vigente es suficiente, y si vives en la Unión Europea y formas parte de la Unión Europea, solamente con tu DNI o con tu pasaporte europeo puedes ingresar. Para llegar a Gran Canaria tienen la opción de volar, ya que la ciudad de Las Palmas cuenta con un gran aeropuerto que tiene conexiones con la mayoría de las ciudades de Europa y por supuesto de España. Sin embargo, también existe la opción de los ferries, pero bueno, si vienen desde la península o desde tierra firme, pues tienen que saber que se demorarán unas 48 horas en llegar hasta acá, pero sí que hay varios ferries frecuentes entre Gran Canaria y las islas que están circundando. Las Islas Canarias cuentan con un clima subtropical oceánico, es decir, que es muy diferente al de la península, y eso quiere decir que acá los veranos son frescos y los inviernos son bastante cálidos en comparado con la península. Así que si vienen a Canarias van a encontrar un buen clima durante todo el año, y es por eso que dicen que este es el mejor lugar para vivir, porque en invierno no hace frío y en verano no hace tanto calor. La moneda en Gran Canaria como parte de la Unión Europea es el euro, y se aceptan tarjetas en prácticamente todos los comercios y todos los locales de la isla. Sin embargo, sí que es necesario cargar algo de efectivo siempre por alguna cosita. Este es un resumen de la historia de Gran Canaria. Gran Canaria es una isla volcánica de forma circular habitada desde la antigüedad por tribus canarias. No fue hasta la segunda mitad del siglo XV cuando la isla es conquistada por Pedro de Vera en nombre de Castilla, después de una larga campaña de unos 5 años, debido a la gran resistencia ofrecida por los habitantes locales. La conquista termina con la toma de Gáldar, lugar de residencia de los guanartemes, como se llamaban a los monarcas locales, y con el acuerdo de liberación de todos los esclavos de Canarias. La ciudad de Las Palmas fue un importante centro administrativo y comercial hasta el siglo XVII, cuando disminuyen las actividades comerciales con América. No es hasta el siglo XIX cuando se instala un puerto franco en la isla que vuelve la bonanza económica a Gran Canaria, trayendo consigo los primeros turistas que no cesarían hasta nuestros días, pues hoy Gran Canaria es la tercera isla más visitada de España.
Para moverse por Gran Canaria tienen la opción de alquilar un coche, que es una muy buena opción ya que les permitirá llegar a casi todos los rincones de la isla. Sin embargo, si como yo no saben conducir, pues también la isla es una de las que tiene las redes de transporte más avanzadas y más extensas de Canarias, así que no van a tener problema en llegar a la mayoría de los principales destinos turísticos de acá de la isla. Sin embargo, siempre alquilar un coche es la mejor opción. Gran Canaria es uno de los destinos turísticos más importantes de toda España, así que hay una enorme oferta de alojamientos en la isla. Las Palmas de Gran Canaria es la mejor opción para alojarte si te vas a mover en transporte público y si quieres visitar el norte de la isla, ya que hay muchas opciones y además tienes mejor conectividad con el resto del lugar. Sin embargo, las zonas más famosas se encuentran al sur de la isla, en sitios como la Playa del Inglés, Maspalomas o la Playa del Amor, donde se encuentran los grandes complejos hoteleros tan famosos de acá de la isla, con todo incluido y que tienen acceso a la playa. Tienen que ustedes barajar sus opciones. Por supuesto, en esta zona en la que me encuentro, en las Palmas de Gran Canaria, es más económico alojarse, pero también más alejados se encuentran las mejores playas de la isla. La comida canaria es bastante diferente a las comidas tradicionales de la península, y es que se han nutrido de los ingredientes que tenemos disponibles acá, que son productos de la tierra como también productos del mar. Los pescados son muy consumidos, pero también carnes como el cordero, el cerdo y la res. También se come mucho conejo porque hay zonas de caza en la isla. Y una cosa muy interesante para probar en Canarias son las patatas, ya que hay una enorme diversidad de especies de patatas, que hay incluso especies endémicas de acá de la isla. Y una de las formas más tradicionales de comerlas son las papas arrugadas, que son patatas cocidas al vapor pero en agua de mar. Quedan saladitas y si a eso le agregan el famoso aderezo de la isla, que es el mojo, pues divino. Esta es la ruta que seguí en mi viaje por Gran Canaria. Iniciamos esta ruta en Las Palmas de Gran Canaria, la capital de la isla y una de las ciudades más importantes de Canarias. Hacemos una rápida visita a la caldera de Bandama y luego ponemos rumbo a Arucas y Teror, dos de los pueblos más encantadores y coloridos de la isla, y disfrutamos de un espectacular atardecer en los charcones. Pasamos el día en Agaete disfrutando de sus acantilados y sus impresionantes yacimientos arqueológicos, para ver en el Puerto de las Nieves uno de los atardeceres más bellos del mundo. Subimos hasta Tejeda por una carretera súper dura y admiramos a lo lejos el Roque Ñublo. Seguimos la ruta hasta San Bartolomé de Tirajana y descubrimos el espectacular Barranco de Tirajana. Disfrutamos de Maspalomas, la zona de playa más conocida de la isla, y nos enamoramos de las dunas. Culminamos esta ruta en el puerto de Mogán, otro bello rincón al sur de la isla. La capital de Gran Canaria es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad muy grande con muchas opciones de cosas para hacer. Aquí se encuentra una de las playas más legendarias de la isla, como lo es la Playa de las Canteras, donde van a tener muchísimas opciones tanto de alojamiento como de restaurantes. Pero la isla también tiene un casco histórico precioso, donde se encuentra la Catedral de Gran Canaria, que es la catedral de toda esta provincia. Vale mucho la pena que le dediquen aunque sea un día a recorrer esta bella ciudad. Un rincón muy poco conocido acá en Gran Canaria es la caldera de Bandama, que es esta belleza de caldera que tenemos acá y que es una de las más recientes de la isla. Tiene 5000 años de antigüedad y tiene nada más y nada menos que 1 kilómetro de diámetro. Muy pocas personas vienen a conocerla, pero es un buen lugar para hacer trekking y para disfrutar de preciosos miradores. Un
pueblo que no deben perderse en su visita a Gran Canaria es Teror, un pequeño pueblo que se encuentra en las medianías de la isla y que está lleno de hermosas casas con balcones canarios en muy buen estado de conservación. Además hay muchos palacios de colores y una iglesia preciosa y también vistas hermosísimas de las montañas de los alrededores. Vale mucho la pena una parada acá. Otro precioso pueblo para conocer en Gran Canaria es Arucas, un bello pueblo que es muy famoso por su catedral, que no es catedral sino que es una iglesia, que es de estilo neogótico y que está preciosa, además de que se ve desde lejos. Pero también sus calles coloniales están llenas de los típicos balcones canarios que vale la pena ir a visitar. Agaete es posiblemente el lugar más bonito de toda Gran Canaria para ver el atardecer, pero también para disfrutar de un día de playa. Quizás no en este punto tan movido, pero sí en algunas de las playas del Puerto de las Nieves. Las vistas de los acantilados son espectaculares desde acá. En su viaje por Gran Canaria van a poder conocer Tejeda, un pequeño pueblo en el medio de las montañas que tiene nada más y nada menos que vista al Roque Ñublo, el símbolo geográfico de la isla. Está muy bonita la visita y aunque las carreteras son difíciles, vale mucho la pena llegar hasta acá. Otro lugar que deberían venir a visitar es San Bartolomé de Tirajana, una pequeña población que se encuentra en el medio de un enorme y espectacular barranco al que se llega por una carretera peligrosa pero hermosa. Ay, me salió un verso sin esfuerzo. Este lugar es la capital del municipio de Tirajana, el que incluye a Maspalomas, que es la localidad más turística y más conocida de acá de Gran Canaria, pero poca gente realmente viene aquí, pero es hermosísima. Por arriba podrán ver cómo estas montañas hacen la división de las zonas climáticas de la isla y de aquí para allá se quedan todas las lluvias acumuladas y es por eso que el norte de la isla es mucho más verde que el sur. La localidad más turística de toda Gran Canaria es Maspalomas, una localidad al sur de la isla, donde se encuentran estas espectaculares dunas que terminan justamente en el mar. Esta es la zona con más actividad, con más fiesta, con más oferta turística, pero también es la zona menos tranquila de la isla. Sin embargo, hay que venir aunque sea una vez a ver esta maravilla natural que son las dunas de Maspalomas. Otra hermosa localidad para conocer en el sur de la isla de Gran Canaria es el puerto de Mogán, un pequeño puerto turístico donde hay un puerto deportivo hermoso lleno de casas blancas con bugambillas que le da un toque muy romántico y muy bonito. Ahí hay varias playas muy bonitas, pero además hay un hermoso sitio arqueológico que tiene unas vistas espectaculares de la zona. Y con esta espectacular vista de Tejeda quiero despedir esta guía de Gran Canaria, una isla que a mí me parece espectacular y muy completa para un viaje de exploración. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, mis chamos!